Bueno, habíamos quedado en, hicimos el ejemplo 1 de rotacional y justo quedábamos acá, en este teorema. ¿Qué dice? Que si f es una función de 3 variables que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional del gradiente es igual al vector nulo. Fíjense que acá el 0 está en negrita, quiere decir que es vector, no es el número 0. Dice que el rotacional del gradiente de una función de 3 variables es igual al vector nulo. Y lo vamos a demostrar, y van a ver que no es tan complicado. Lo que tenemos que hacer entonces es el rotacional del gradiente, o sea, si usamos esa formulita del nabla, vendría a ser nabla vectorial, el campo vectorial que estamos calculándole el rotacional. Y el campo vectorial en este caso es el gradiente. ¿Sí? ¿Quién es el gradiente? ¿Quién era el gradiente? El gradiente era un campo en donde la primer componente era la derivada con respecto a x. Entonces vamos a tratar de escribir con la misma notación. Entonces la derivada de la f con respecto a x, la derivada de la f con respecto a y la derivada de la f con respecto a z. Este es el campo a quien le estoy por calcular el rotacional. Entonces hacemos nabla vectorial el gradiente. O sea, nabla es el operador de las derivadas y el gradiente es las derivadas parciales de f. Entonces ahora vamos a hacer. ¿Cómo hacemos? Así. La derivada con respecto a y de la derivada con respecto a z. ¿Sí? Entonces quedaría la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a z. Menos, y ahora sí, sería la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a y de f. Entonces es la derivada segunda con respecto a z con respecto a y. ¿Sí? Ahora, más. Ahora teníamos que, borro esto, no tener en cuenta esta columna. Entonces hacemos así y así. Entonces es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a z. Entonces queda la derivada segunda de f con respecto a z con respecto a x. Menos, y ahora sí, la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a x. La derivada segunda de f con respecto a x con respecto a z. Más, y nos queda la última. ¿No? Así que era no considerar esto. Entonces es así y así. Entonces la derivada segunda, ¿sí?, de la f con respecto a x con respecto a y. Menos, ahora sí, y hacemos la derivada segunda con respecto a y con respecto a x. Bueno, resulta que en el enunciado de este teorema decía que f era una función de 3 variables con derivadas parciales continuas de segundo orden. Si las derivadas parciales de segundo orden son continuas, valía el teorema de Clairaut, creo que se llamaba, que decía que las derivadas cruzadas eran iguales. O sea, si hago la derivada con respecto a x y después con respecto a y y después con respecto a z, es lo mismo que si la hago con respecto a z y después la hago con respecto a y. O sea que esto me va a dar 0. Y acá lo mismo, fíjense, con respecto a z, con respecto a x, con respecto a x, con respecto a z. Esto me da 0. Y lo mismo acá. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque las derivadas parciales tienen, de segundo orden son continuas, por eso es. O sea que efectivamente me da el vector nulo. Así que el rotacional del vector gradiente de una función de 3 variables siempre me va a dar el vector nulo, siempre y cuando, por supuesto, las derivadas parciales de segundo orden sean continuas. ¿Ah? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar este teorema a campos conservativos. ¿Qué era un campo conservativo? Un campo F es conservativo por definición, ¿no? F es conservativo, como era la definición,
si existe una función de 3 variables, o de 2 variables, en donde el campo sea igual al gradiente de esa función. ¿Sí? Entonces, si yo ahora lo relaciono con este teorema, si yo sé que el rotacional del gradiente me da el vector nulo, ¿cómo puedo saber si es conservativo o no un campo? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Puede ser rotacional de... El rotacional debería ser 0, tal cual, porque si no es nulo, mejor dicho, si el rotacional no es nulo, entonces significa que no puede ser el gradiente de una función. Entonces, es lo que está planteado, si no me equivoco, a ver, bajemos un poquito, en el ejemplo que está acá, sí. Dice, demuestre que el campo vectorial F no es conservativo. Entonces, lo que planteamos justamente es el rotacional del campo. Si el rotacional del campo no es el vector nulo, entonces no es conservativo, porque si fuera conservativo, es el campo de gradientes de una función y debería ser su rotacional igual al nulo. ¿Está bien? Esta demuestra que el rotacional, bueno, se pueden hacer las cuentitas y... es la misma que hicimos recién, x por z, x por y por z, es el mismo que hicimos recién. O sea que ya sabemos que nos daba un vector que no era un vector nulo. Entonces, como no es el vector nulo, entonces no es conservativo. Y en forma más general se puede enunciar este teorema, que dice que si F es un campo vectorial definido en R3, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas, ¿no? Y tiene su rotacional igual al vector nulo, entonces ese F es un campo vectorial conservativo. Si el rotacional es el vector nulo, entonces es un campo vectorial conservativo. Y estamos hablando ahora de el espacio. ¿Se acuerdan que no teníamos nada para el espacio en las funciones de 3 variables para saber si eran o no un campo, si era o no conservativo? Y nosotros lo que hacíamos era empezar a trabajar y ver si encontrábamos esa función. No, todavía no existía nada. Bueno, ahora sí. Teníamos sí sobre funciones, sobre campos en R2. ¿Se acuerdan que si teníamos una F en R2, era conservativo si este campo verificaba que la derivada de Q con respecto a X era igual a la derivada de P con respecto a Y? En el plano teníamos eso, para averiguar si el campo era o no conservativo. Y en el espacio no teníamos nada. Entonces ahora aparece este teorema. Si el rotacional es el vector nulo, entonces es conservativo. Por supuesto que las componentes tienen que tener derivadas parciales continuas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos con este ejemplo que dice, demuestre que este campo es un campo vectorial conservativo. Entonces, lo que hacemos siempre primero es mirar P, Q y R, que son funciones polinómicas en 3 variables, que las funciones polinómicas son las más buenas de todas, son derivables, continuas, o sea que no pasa nada, acá estamos todo bien, ¿no? Son súper bonitas, quiere decir que lo único que tenemos que averiguar es el rotacional. Si el rotacional es el vector nulo, entonces se trata de un campo vectorial conservativo, ¿no? Y vamos a hacerlo, a ver el ítem A. Dice, calcule el rotacional de F, de nuevo, hacemos el rotacional como el nabla, vectorial el campo, o sea, ponemos el operador nabla, ponemos el campo, y hacemos todos los calculitos. Primero, esto, ¿no? Es la derivada de esta función con respecto a la y, que me da 6x y z cuadrado, que es lo que está acá, 6x y z cuadrado, menos esta, la derivada con respecto a z de esto. Con respecto a z sería 6, otra vez, ¿no? X y z cuadrado. Así que ahí ya
tenemos un 0. Ahora tenemos que hacer la otra componente, que era sin mirar la del medio. O sea que tengo que hacer esta así. Tengo que derivar esta, que sería la R, ¿no? Con respecto a X. Si es con respecto a X, queda 3i cuadrado z, que es esto, 3i cuadrado. Y ahora la derivada con respecto a z de P, que es 3i cuadrado z cuadrado, lo mismo, así que ahí de nuevo tenemos el 0. ¿No? Y ahora la última componente, a ver que borro esto, que sería sin mirar la última columna, tendríamos que hacer la derivada con respecto a x de esta, que es 2i z al cubo, ahí, 2i z al cubo, menos esto, que sería con respecto a i, esta función, que sería 2i z al cubo, 0 también. O sea que efectivamente el rotacional de este campo nos dio el vector nulo. ¿Qué significa? Significa que es conservativo, o sea, existe una función de 3 variables en este caso, de manera que su gradiente es nuestro campo. ¿Sí? Y justamente en el ítem B nos pide encontrar esa función f, ¿no? De manera que el gradiente de esa f sea nuestro campo. La pide encontrarlo. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo nosotros en la clase pasada de encontrarlo, en donde había que ir planteando justamente cuál era nuestro campo? Nuestro campo tenía como primer componente a P, que era esta, la segunda componente a Q, que era esta, y la tercer componente a R, que era esta función. Entonces, como tengo que encontrar una f que verifique que el gradiente de nuestra función f sea nuestra p, q y r, esto significa que la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z sea justamente igual a p, q. Entonces igualamos. La derivada con respecto a x tiene que ser p, la derivada con respecto a y tiene que ser q, y la derivada con respecto a z tiene que ser. Y después hacemos todas las cuentitas, y esas cuentitas se las dejo para que la miren ustedes solos, son sencillas y están totalmente escritas ahí. ¿Sí? Y acá, en este párrafo, hace referencia al nombre que le ponen a este campo vectorial, el rotacional. Dice, la razón del nombre de rotacional es que si f, a ver con dónde lo dice, si f representa un campo de velocidades en el flujo de fluidos, ¿ah? En cada punto, este rotacional, que me da un vector, ese vector indica, si es distinto del nulo, que las partículas cercanas, los puntos cercanos, rotan alrededor de ese vector que es el rotacional, ¿no? El módulo de ese rotacional lo que va a indicar es cuánto de rápido rotan, ¿sí? Y si ustedes tienen un punto en donde el rotacional es el vector nulo, significa que los puntos alrededor no rotan alrededor de ese vector. O sea, no hay remolinos en ese punto. Si el vector me da el vector, si el rotacional me da el vector nulo, significa que no hay remolinos alrededor de ese punto, ¿no? Por ejemplo. Cuando es 0 se le llama, en algún lugar dice acá, se llama irrotacional en ese punto. Cuando el rotacional en ese punto es el vector nulo, se dice irrotacional, no rotan, ¿no? No hay rotación alrededor de ese punto, ¿no? Y ahora pasamos a otro operador que se llama divergencia, que también lo vamos a calcular sobre un campo vectorial. O sea, de nuevo tenemos un campo vectorial f en el espacio, o sea que también tenemos 3 funciones componentes, P, Q y R, 3 funciones componentes, ¿no? La divergencia ahora va a ser una función de 3 variables, ¿no? No va a ser un campo como lo era el rotacional, ahora es una función, que se define de esta manera, como está acá en el cuadrito. Es la derivada de la primer componente con respecto a la x, más la derivada de la segunda componente con respecto a y,
más la derivada de la tercer componente con respecto a z, ¿no? Es esta suma de derivadas particulares. Y un detalle es que también se puede pensar teniendo en cuenta ese operador nabla que habíamos usado para el rotacional. En el rotacional realmente lo necesitábamos porque si no lo usábamos era como imposible acordarnos de memoria, ¿no? La fórmula acá lo podemos dejar de usar, pero bueno, sirve también como para representar la divergencia. Que es la divergencia es nabla, el operador nabla, pero ahora escalar el campo, ¿no? ¿Quién era nabla? Nabla era el operador que hacía la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. Si yo hago nabla escalar el campo, estaríamos haciendo este vector escalar nuestro campo que es c, q y r. Entonces, si yo hago entre estos dos, hago el producto escalar, que es esto por esto, pero ahora hacemos esto evaluado en P. Entonces, la derivada con respecto a X de P, más la derivada con respecto a Y de Q, más la derivada con respecto a Z de R. Y que justamente es lo que definimos como divergencia, ¿no? Es un poco más sencillo calcular la divergencia. Tienen que recordar siempre que tanto la divergencia como el rotacional se calculan de campos vectoriales, ¿no? El rotacional me da un campo vectorial y la divergencia me da una función real, ¿no? Con de 3 variables. Bien, y bueno, acá hay un ejemplo que lo pueden mirar. Y, por supuesto, aparece un teoremita, que tampoco es complicado de demostrar, que dice que si ustedes tienen un campo vectorial sobre R3, en donde las funciones componentes tienen derivadas parciales de segundo orden, entonces, la divergencia del rotacional de F es igual a 0. Fíjense que ahora es 0, no es vector nulo, porque la divergencia me da como resultado un escalar, ¿sí? Dice que tiene que ser 0, vamos a ver si lo podemos demostrar. ¿Cómo se calcula la divergencia? La divergencia es el operador nabla escalar el rotacional. Pero ¿quién es el rotacional de un campo? El rotacional de un campo lo podemos expresar como nabla vectorial F, ¿no? Entonces, esto sería, a ver, lo escribo acá. Nabla, ¿quién es? Es la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. Escalar el rotacional, que no nos acordamos bien, que era bien largo, que era esta como primer componente, esta como segunda componente y esta como tercer componente. ¿Sí? Si no nos acordamos podemos subir y mirarlas, ¿no? Pero créanme que eran estas. ¿Y qué se hace con el producto escalar? Hacemos la derivada con respecto a X de la primer componente. Entonces es la derivada con respecto a X de la primer componente. Más la derivada con respecto a Y de la segunda componente. Más la derivada con respecto a Z de la tercer componente. O sea, tengo que hacer la derivada con respecto a X de una resta. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Entonces hago la derivada segunda con respecto a X con respecto a Y, la derivada segunda de Q con respecto a X con respecto a Z, más. Ahora tengo que hacer las derivadas segundas correspondientes. Derivada segunda de P con respecto a Y con respecto a Z, menos la derivada segunda de R con respecto a Y con respecto a X, más la derivada segunda de Q con respecto a Z con respecto a X, menos la derivada segunda de P con respecto a Z con respecto a Y. Y a ver, aparentemente se tienen que cancelar algunas. A ver, con respecto a X, con respecto a Y, ¿dónde hay? Acá. Esta y esta. Son iguales, tengo con DR y DR. Y el orden
No importa, ¿por qué? Porque tenían derivadas parciales de segundo orden. Si tiene derivadas parciales de segundo orden, entonces las de primer orden son continuas. Entonces vale que no importa el orden en que derivemos. Esto y esto se me cancela. Ahora vamos con las otras. Q y Q. Con respecto a X, con respecto a Z, con respecto a Z, con respecto a X. Por lo mismo, acá está restando, acá está sumando, se cancela. Y por último, de P, con respecto a IZ a ZI. Igual, sumando, restando, se cancela. Y efectivamente me da 0. O sea, la divergencia de un rotacional, de un campo que verifique que tenga, sus componentes tengan derivadas parciales de segundo orden, entonces me da 0. ¿Sí? Hay un ejemplo, si quieren lo pueden mirar. Y con esto terminamos la clase del